Quiero saludar a las personas que están en redes sociales, que nos están viendo allí en el canal de Facebook, de YouTube, de TikTok, de Instagram. Darles las gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales, porque es un grupo grande que ha crecido, ¿no? Es una comunidad gigante la que hay de Redención en redes sociales. Entonces, desde aquí, desde el auditorio en Bogotá, les mandamos un fuerte abrazo y ya saben, estamos siempre para servirles aquí. Quiero que antes de comenzar con el mensaje hagamos una diferenciación para poder continuar entre lo que es una consecuencia y una tribulación. Muchos de nosotros como creyentes tenemos un grave problema de conceptos, y es que acostumbramos no diferenciar y mezclar siempre todas las pruebas, todas las tribulaciones o todas las consecuencias e incluso disciplinas en el mismo costal de problemas, y a todo le ponemos un nombre: tribulaciones. Pero resulta que no todo lo que nos está pasando a nosotros como creyentes son tribulaciones, según la palabra de Dios. Algunas cosas que nos están ocurriendo son simplemente consecuencias de toma de malas decisiones. Algunas cosas que nos están pasando son disciplinas de Dios en nuestra vida. Algunas cosas que nos están pasando son pruebas que Dios nos está imponiendo para superarnos en nuestro peregrinar. Y otras, muchas cosas son tribulaciones. Así que hoy quiero que diferenciemos bien qué es una tribulación y qué es una consecuencia. Una tribulación es una situación difícil que se nos presenta en oposición del propósito de Dios, cuando caminamos en virtud de ese propósito. ¿Será una tribulación una quiebra? ¿Ve cómo metemos todo en el mismo saco? ¿Será una tribulación un mal matrimonio? ¿Será una tribulación una separación? ¿Será una tribulación una traición, por ejemplo? Pues vamos a ver a través de este mensaje en la palabra de Dios, y espero que lleguemos a diferenciarlo bien. Sin embargo, la mayoría de las que les hablé en anterioridad son consecuencias. Un mal matrimonio es una consecuencia de ¿qué? Una mala elección. Una quiebra es una consecuencia de ¿qué? Una mala administración. Una traición, que no me supieron decir. Una traición puede ser una tribulación o puede ser una prueba. Jesús fue traicionado por Judas y era una tribulación que tenía como propósito salvación. ¿Estás dándote cuenta cómo poder nosotros diferenciar en qué circunstancia nos estamos moviendo? Porque ese es el problema. A veces le oramos al Señor: Señor, sácame de esta tribulación, cámbiame esta tribulación en mi vida, libértame de esta tribulación. Y resulta que no hay nada de eso, y Dios en el trono se preguntará: pero ¿qué me estás orando? Si eso no es otra cosa que una consecuencia de lo que tú mismo me pediste que querías. Señor, ¿por qué estoy pagando un impuesto predial tan caro? Me pediste una casa absolutamente costosa. Bueno, ahí está bien. Me pediste una casa absolutamente costosa, obviamente vas a tener que pagar un predial impresionantemente alto. Señor, sácame de esta tribulación, no tengo para tanquear el carro. Me pediste un carro, ahora tienes la responsabilidad de tanquearlo. Señor, qué tribulación este hijo. Y antes no me estabas orando porque querías tener un hijo. Sí, ahora llévatelo, Señor. Entonces fíjense que hay muchas cosas en la vida del creyente que simplemente son consecuencias de decisiones que hemos tomado, algunas orando a Dios sin tener una respuesta de Dios, otras sin orar, otras creyendo que estamos haciendo lo bueno. Pero muchas personas se han perdido creyendo hacer lo bueno. ¿Ok? Definitivamente el camino o la senda de Dios no es diferente, es muy diferente a nuestra senda y nuestro caminar.
Al hombre hay cosas que parecen justas, que parecen buenas, que para Dios no lo son tanto, que para Dios son un camino de perdición. Y una persona que nos marca muy bien la diferencia entre estos dos y nos enseña realmente la virtud, la ganancia, la buena providencia, la gracia maravillosa que hay a través de las tribulaciones, es el apóstol Pablo. En el capítulo 27 del libro de Hechos, el apóstol Pablo tiene una historia que está perfecta para un guión de una película. Resulta que Pablo está preso y tiene que ser transportado de prisión, tiene que ser llevado a Roma, a una prisión casi que en el mismo lugar de Roma. Y allí Pablo se encuentra dentro de su propósito, dentro de su mejor momento. Pablo no está en la cárcel renegando, Pablo no está en la cárcel maldiciendo, Pablo en la cárcel está diciendo a todos que está gozoso porque en la prisión está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo llamó. Pablo sabía que la única forma para llegar al César era a través de la prisión, era a través de un juicio, era a través de que el César fuera el mismo que lo juzgaba. Así que Pablo estaba sufriendo una tribulación bien planeada milimétricamente por el Espíritu Santo y aceptada por él. Sin embargo, dentro del propósito que Pablo está viviendo, va a venir una cantidad de tribulaciones tan extrañas que tú pensarías: Pablo no está haciendo lo correcto, Pablo no está cumpliendo el propósito de Dios, Pablo es un desobediente, Dios no está con Pablo. Y Pablo llega, en Hechos 27, dice la palabra que entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio. Y Pablo inmediatamente empieza a darse cuenta en su propósito que viene un cambio. Mira, lo primero que las tribulaciones hacen en nuestra vida es que cambiemos sí o sí. ¿Amén? Una enfermedad trae cambios, ¿no? Una separación trae cambios. Pero las tribulaciones traen cambios para mejorar. Cuando estás atribulado porque un sábado ya no puedes dormir hasta las 10 de la mañana, sino tienes que madrugar a las 6 para venir a la oración a las 7, y tienes que estar súper atribulado porque todo el día que estás haciendo seminario en la iglesia y dices: qué tribulación tengo, qué vida tan atribulada, ya no puedo estar con mi novia, no puedo estar en la casa. Es una buena tribulación. Tu vida está siendo atribulada por causa del propósito de Dios. Cuando como pastores nosotros tenemos que viajar a algún lugar y se presenta una oposición porque el vuelo cambió, porque los papeles salieron mal, alguna cosa, siempre hay una tribulación. Porque una azafata está poseída, está endemoniada, sobre todo las azafatas de Spirit necesitan una liberación inmediatamente. Entonces cuando se presenta eso, es una tribulación. Tú te das cuenta porque tú no has hecho nada malo. ¿Por qué me está ocurriendo esto si estoy portándome medianamente bien dentro del propósito de Dios? ¿Estás entendiendo cuándo una consecuencia podemos reconocerla y cuándo una tribulación también? Porque estamos caminando en el propósito de Dios. Las tribulaciones, Dios las llama a través de Pablo benditas. Dios las llama buenas. Dios las aprueba, las tribulaciones. ¿Por qué? Porque son las circunstancias que Dios usa para promover, para levantar, para llevar a un nuevo nivel al hombre que está en su propósito. ¿Por qué Dios permite las tribulaciones? Tal vez porque no lo hemos escuchado bien de pronto, tal vez porque no somos sensibles, tal vez porque es la única forma de que entendamos, tal vez porque de otra manera jamás cambiaríamos de lugar. Las tribulaciones traen a nuestra vida experiencia. Y la experiencia es algo que nunca se improvisa. Miran, la vida de un creyente, la vida de un ministro, la vida de un hombre de Dios con madurez tiene que ser atribulada en muchas áreas, porque con las tribulaciones adquirimos una experiencia que nunca vamos a aprender en ningún otro lugar. Nunca vamos a aprender en la zona de confort, nunca vamos a aprender estando quietos, sino que tenemos que buscarnos problemas. El hombre de Dios
tiene que vivir buscando la tribulación. Tiene que vivir esperando que eso le pase, porque acuérdate lo que te estoy diciendo, la tribulación no es mala. La tribulación es positiva. La tribulación es presagio de algo potente, poderoso y mucho mejor que viene a tu vida, pero siempre diferencia las consecuencias de la tribulación. Y te puedo asegurar que más del 90% del promedio de creyentes viven en un mar de consecuencias, de malas decisiones, de disciplinas de Dios, y un pequeño 10% somos atribulados por cumplir el plan de Dios. Habiendo pasado mucho tiempo, dice el versículo 9 de Hechos 27, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonesta diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento, sino de la nave, también de nuestras personas. Pero el centurión que comandaba el barco, que capitaneaba el barco, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a Pablo. Pablo era un navegante experto. Jesús fue experimentado en dolores. Cuando tú has sido probado por Dios, cuando has sido atribulado, cuando realmente, como dice la palabra, has sido formado en el horno de fuego, la experiencia no se improvisa. Y ya tú sabes que has atravesado esos valles de dolor, esos valles de escasez, esos valles de necesidad, esos valles de traición, esos valles de humillación. Y tú puedes decir como Pablo: espérate, no nos metamos en ese problema, no te metas en ese lío. Cuando el pastor, escúchame, te dice: no te cases con Pepita, es porque el pastor conoce a Pepita, porque el pastor ya ha pasado por ese valle de tribulación, porque el pastor ya ha tomado malas decisiones y ha visto tal vez a muchos de la iglesia casarse con Pepita. Entiende, la experiencia no se improvisa, y cuando Dios escoge a un hombre para liderar sobre nuestra vida, lo está escogiendo porque sus experiencias son aquellas que nos van a ayudar a no cometer los mismos errores. Nunca Dios te va a poner con un liderazgo que no vaya a pasar o haya pasado por las mismas cosas que tú vas a atravesar. Por eso en Redención tú ves muchas parejas atribuladas. ¿Sí? Por eso en Redención tú ves muchos matrimonios con problemas, con dificultades. Por eso en Redención tú ves muchos jóvenes que a veces están con ataduras, con estilos de vida complejos, porque de ahí venimos nosotros también. De allí venimos nosotros y aprendimos qué es vivir bajo consecuencia, qué es vivir bajo prueba, qué es vivir bajo disciplina, o qué es tener una vida atribulada por causa del propósito de Dios. No escuchaban a Pablo ellos. No contaban con la experiencia que Pablo les estaba diciendo: miren, yo ya he pasado por ese valle, yo ya he pasado por ese mar es de tormentas. Pero lamentablemente cuando nosotros estamos en una consejería con el pastor, esto es matemático, yo no sé por qué cada vez pasa más. Siempre cuando tú aconsejas a alguien, termina haciendo lo que se le antoja. Por eso cada vez yo pienso que la consejería es un bien necesario para el testimonio de que no lo deberías hacer, no lo debiste haber hecho. Pero igual terminan haciendo lo que se les antoja a las parejas. Cuando tú les ministras los matrimonios, tú les dices: mira, te sugiero que no hagas eso, porque ya sé que vas a tomar esa decisión. Viniste a buscar aprobación, no te la voy a dar, pero igual lo vas a hacer, tranquilo, hazlo. Igual cuando tú escoges una pareja, mira, tú no sabes a cuántas parejas yo les he dicho aquí en esta iglesia: no te cases. Es mi concepto, pero igual te vas a casar. Entonces, para que no tengas que ir a casarte a otro lugar, te caso yo. Pero quiero que sepas que vas a cargar con las consecuencias de una decisión que no está dentro del propósito ni dentro del plan de Dios. Casarse no es malo, casarse mal es terrible, es una pesadilla, ¿correcto? Es el peor infierno que existe, casarse con la persona incorrecta.
Dios tiene que enderezar, Dios tiene que restaurar, Dios tiene que entrar a cambiar y a transformar profundamente caracteres. Sanidad toma tiempo, se pierde paciencia, se pierden años, se pierde dinero, pero yo también he visto matrimonios y parejas que se han casado en el centro de la voluntad de Dios y hasta el día de hoy llevan 4 o 5 años de matrimonio y sus problemas son escasos, limitados. Sus problemas son: pastor, no sabemos qué hacer de comida al fin de semana, ¿tendrá alguna receta que nos recomiende? Esos son sus problemas. Entonces entendamos una cosa, amados: la experiencia que nos traen las tribulaciones son necesarias para poder liderar a personas. Y cuando hay personas que están sobre nosotros con experiencia en tribulaciones, es mejor que los escuchemos. Vale la pena escuchar. La Biblia dice: en la multitud de consejería está la sabiduría. Nunca tomes decisiones sin orar y consultarle a tu pastor. Decisiones complejas, no cómo te vas a vestir esta mañana. Eso no me lo tienes que preguntar. ¿Con quién te vas a casar? ¿Un nuevo trabajo? ¿Mudarte a un lugar? ¿Viajar a otro país? Son decisiones importantes, decisiones de vida. Montarte en un barco diferente o navegar por un océano diferente que tú no tienes, son decisiones que hay que orar y hay que pedirle a tu pastor dirección, porque él ya ha pasado por esos mares. No le pusieron atención a Pablo, mira, y les quedó esa experiencia. Una cosa más que trae las tribulaciones, que es la más difícil de todas, y esta mañana precisamente hacía mi devocional y el Señor me llevaba al libro de Hebreos en el capítulo 4. El libro de Hebreos en el capítulo 4 tiene el centro del mensaje, es muy sencillo, es: descansa en el Señor. Y el Señor se toma más de 20 versículos para hacerle entender al creyente: pase lo que pase, descansa en el Señor. Nosotros estamos en estos días de mudanza. El apartamento donde estábamos estaba espectacular, es muy lindo, me gusta mucho, pero teníamos que entregarlo. Cumplió su ciclo y ahí teníamos que entregarlo. Y yo decía: Señor, ¿cómo conseguir un apartamento mejor que este? Porque si llega la tribulación de un trasteo, no me voy a ir a uno que no me guste, no me voy a ir a uno inferior a este. Yo no pierdo en el Señor. Y yo le decía esta mañana en mi oración, porque el Señor me decía: descansa, descansa, tranquilo, descansa. Yo le decía al Señor: Señor, yo me he portado medianamente bien. Si me he equivocado, ha sido en tu propósito, ha sido en el barco del pastorado. Yo creo que esta leve tribulación momentánea tiene que llevarme a un mejor lugar. Y duramos orando por un apartamento con mi esposa todos estos días y no pasaba nada. Todo era oscuro y horrible y tinieblas, eso era. Hasta que esta mañana finalmente le dije al Señor: ¿sabes una cosa, Señor? Me cansé de buscar. Que caiga el aguacero y me coja. Ya no voy a buscar más, voy a descansar en ti. Y nos encontró un apartamento, nos encontró hermoso. Yo quería vivir en el mismo barrio donde estamos, que no es cerca de la iglesia, pero es relativamente cerca. Pero el Señor tenía algo muchísimo mejor. Y el Señor nos regaló un apartamento acá en el edificio, en la 32, en un 8º piso, con una vista espectacular. Puedo venir a la iglesia caminando, tengo todo lo que me gusta al lado, el centro comercial, el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedo decir, amado? La misma cantidad de espacio que el lugar donde estamos, mucho más moderno, mucho más nuevo. El precio está por el mismo rango. Y yo decía: Señor, gracias, porque este cambio y esta leve tribulación me gustó. Si tú no pones ese problema, yo nunca salgo de ese lugar y jamás me hubiera encontrado con ese tesoro del lugar que el Señor nos va a dar. Nos va a entregar un lugar espectacular. Ojalá los pueda llevar y se van a dar cuenta que es hermoso. Porque cuando estás caminando en el propósito de Dios y viene una tribulación, alégrate, gózate. Cuando te persigan por causa de Cristo, gózate. Cuando te persigan por causa de cuidar a tus hijos, de trabajar por tu familia, por tu hogar, gózate.
Cuando tengas dificultades por ser un buen esposo, por ser perdonador, por tener que agachar la cabeza, por tener que volver a elegir tu esposa una y mil veces, gózate. No reniegues y no digas otra vez me tocó con esta señora. No, gózate, porque esa bendición que Dios te dio cada vez va a tener un peso más grande de gloria sobre ella y va a manifestar cada vez mayor la gloria de Dios en tu vida. Y hoy mirábamos en el balcón de ese apartamento y decíamos: Dios, gracias. Gracias por sacarnos de allá. Gracias porque se cumplió el tiempo. Gracias porque tal vez este es el primer trasteo en mi vida que lo hago con tanto gusto, porque es el lugar que sueño. Este apartamento es más de lo que yo pedí, llena mejor mis expectativas. Yo quería allá y tú querías más cerca de la iglesia. Bueno, está en tu propósito, está más cerca de tu propósito. Pero te podría contar muchos más testimonios en los cuales cuando venga una tribulación, descansa, amados. Cuando tengas que entregar un trabajo, escúchame bien, por servirle al Señor, descansa, el Señor proveerá. Cuando tengas que cambiar de trabajo por estar con tu esposa y tus hijos, descansa, el Señor proveerá. Cuando tengas que cambiarte de lugar, cuando tengas que hacer sacrificios por el Señor, descansa, el Señor proveerá. El resto son consecuencias, y con el tiempo y la experiencia vas a darte cuenta que hay cosas que simplemente tienes que aceptar la consecuencia y decir: ok, yo me casé mal, acepto la consecuencia de eso, Señor. Ten misericordia, que para eso está la misericordia de Dios. Mira, para las tribulaciones está el favor de Dios, para las consecuencias está la misericordia de Dios, que también es nueva cada mañana, que a pesar de que le fallemos, Él está allí para, en medio de nuestro error, enmendar nuestro daño, enderezar nuestra equivocación, suplir en medio de nuestra mala administración, porque se llama misericordia, amor de las entrañas. Pero ¿cuántos no quieren pasar de la misericordia al favor de Dios? ¿Cuántos no quieren decirle, como le decíamos al Señor: Señor, yo te he servido medianamente bien, dame tu gracia y tu favor? Y que tú ya no veas las migajas que caen de la mesa, sino que tú veas la mano de Dios abierta bendiciéndote. Amén. ¿No les parece que es mucho mejor vivir bajo el favor de Dios que bajo la misericordia del Altísimo? Claro que sí, amado. Claro que sí, porque el favor de Dios, dice la palabra de Dios, es la senda del justo. La senda del justo va de creciente en creciente hasta que el día es perfecto. Las tribulaciones bajo el favor de Dios nos están perfeccionando. Están perfeccionando tu economía, están perfeccionando tu relación de pareja, están perfeccionando a tus hijos, están perfeccionando tu llamado, están perfeccionando tu vida de oración, están perfeccionando tu vida espiritual. Las tribulaciones son buenas, y aunque no sean esperadas, hacen parte del propósito de Dios en nuestra vida. Así que recíbelas con gozo. Cuando te critiquen, cuando te juzguen, cuando tu familia diga: otra vez se vaya a lamer ladrillo, otra vez se vaya como una aleluya a esa iglesia, dale gracias a Dios: Señor, gracias. Y dile: atribúlame un poquito más, atribúlame un poquito más, porque la palabra de Dios dice que esta leve tribulación momentánea trae un excelente peso de gloria sobre mi vida. ¿Sabe qué significa eso, amado? Que la tribulación hace que la gloria de Dios cada vez se manifieste más grande en su vida. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía, les dijo: pero mucho después dio la nave contra un viento huracanado llamado Euroclydón. Y Pablo les dijo: descansen y coman, porque el Señor ha dicho que nos va a llevar a buenos puertos. ¿Cómo es que Pablo sabe eso? ¿Cómo es que Pablo entiende que en medio de una tempestad Dios los puede llevar a buenos puertos? Porque recuerdas que te dije que Pablo ya tiene la experiencia. ¿Sabes una cosa? Si fuiste atribulado en el pasado y Dios te sacó adelante y Dios te puso mucho mejor de lo que estabas,
esta no va a ser la excepción, te lo aseguro. Te lo aseguro. Si te estás viendo atribulado por asistir a la iglesia, créeme que Dios te va a dar un lugar espectacular para venir a la iglesia. Si te estás viendo en problemas y en circunstancias difíciles por tomar Transmilenio, Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar una motocicleta, Dios te va a dar un mejor trabajo. Pero gózate en la tribulación, vive la tribulación, agradece la tribulación, amados. Cuando comenzamos con la iglesia, nosotros cargábamos a nuestra hija de 2 años en los hombros y hacíamos visitas al sur de Bogotá, al oriente, al occidente, a todas partes, a los lugares más lejanos de Bogotá. Y yo le había pedido un auto al Señor, pero resulta que yo vivía en Galerías y la iglesia quedaba en Tusaquillo, y el Señor me decía: te conviene más una bicicleta. No tienes que gastar gasolina, no tienes que pagar impuestos, no necesitas un garaje. ¿No te parece que te conviene más una bicicleta? Señor, te estoy pidiendo un carro, no una bici. Y el Señor me dijo: dame la necesidad de dártelo. Genérame la necesidad de un auto y te bendeciré con un auto. Y empezamos a recorrer Bogotá. Recuerdo que un día teníamos que ir a una visita en Transmilenio, en colectivo, en hacer transbordo y en bicitaxi. Teníamos que hacer 4 transbordos de diferentes tipos de transporte para llegar a ese lugar. Hay lugares así en Bogotá. Y yo con mi niñita ya le decía: Señor, ¿será que ya tienes la necesidad del auto? Duramos 3 meses bien atribulados con eso. Llegábamos a la casa a las 11, 12 de la noche. Pero un día una persona vio nuestra tribulación. Un día una persona se dio cuenta de lo que estábamos haciendo y se acercó a nosotros, nos sentó en su camioneta, tomó las llaves y nos dijo: ¿saben una cosa? Llevo viéndolos en una vida atribulada por servirle al Señor durante mucho tiempo y yo estoy incómodo por eso. Cada vez que yo me subía a esta camioneta, el Señor me incomodaba y me decía: tú no la necesitas, ellos sí. Así que aquí están las llaves de esa camioneta, porque esta tribulación se ha terminado. Y nos regalaron una camioneta. ¿Estás viendo cómo la tribulación te lleva a un mejor lugar? ¿Estás viendo cómo si en la tribulación aprendes a descansar en el Señor y dejar que el Señor haga, te va a llevar a un mejor lugar, amados? Versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, del quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, quien hará así como lo ha dicho. ¿Sabes qué trae la tribulación? Confianza. Confianza y algo maravilloso: dependencia de Dios. Todos los que estaban, y el relato es mucho más largo, todos los que estaban en aquel bote dependían de sus recursos. Empezaron a botar todo lo que había, el equipaje, lo que les sobraba, el alimento, botaron todo porque el barco se estaba anegando, porque ya el peso y la tormenta lo estaba hundiendo. Entonces decidieron botar todo, usaron sus estrategias, usaron sus métodos, usaron su entendimiento. Pero cuando el ángel de Dios se le acercó a Pablo, le dijo: no temas, porque el Señor está contigo. El entendimiento de ellos ya no servía para nada. Cuando el Señor te dice que va a hacer algo, lo va a hacer y punto. No temas, descansa. Si te has portado bien, que espero que así sea, ¿no? O si no, empiézate a portar bien. Si has hecho lo que Dios te ha dicho medianamente posible. Mire, hay cristianos carnales, hay cristianos promedio y hay cristianos espirituales. Espero que algún día lleguemos todos a ser cristianos espirituales, pero quiere decirte que la gran mayoría somos cristianos promedio. Es decir, que con dificultad, que con mucho esfuerzo tratamos de hacer la voluntad de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: al que me sirve lo perdonaré como un padre perdona a un hijo, y será mi especial tesoro. Si tú le has servido al Señor, fresco, tranquilo,
Dios te va a guardar en el hueco de su mano. Si el barco que se llama negocio, si el barco que se llama matrimonio, si el barco que se llama apartamento, si el barco que se llama familia está naufragando, tranquilo, no te preocupes. Dios te va a dar un mejor bote, Dios te va a dar un mejor océano, Dios te va a dar un mejor barco. Aprende a descansar, que cuando el Señor quita es para bien. Job dijo: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Si Dios te está quitando algo es porque te va a dar algo mucho mejor. Dios nunca quita nada sin propósito. Dios nunca quita absolutamente nada de nuestra vida sin propósito. Versículo 27. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, miren, esto es tremendo. Llegó un momento donde, a pesar de lo que Pablo les dijo, a pesar de lo que el Señor había hablado, ellos seguían incrédulos. Llegará un momento en que la gente, mira, a pesar de todo lo que Dios haya hecho contigo, todavía no creerán en el Señor. Llegan muchas personas a nuestra vida que tú les dices: el Señor me ha ungido para ir a las naciones. Y al igual que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, siempre habrán tres personajes: los que se burlan de ti, van a estar ellos; los que se sorprenden por lo que Dios va a hacer contigo; y los que caminan contigo. ¿En qué grupo quieres estar tú? Los que se burlan porque Dios bendice a otros, porque otro tuvo la capacidad de soñar, porque otro tuvo la capacidad de obedecer y tomó la determinación de decir: Señor, te sirvo solamente a ti, dejo todo atrás por servirte, y tú te burlas de él. O tú también puedes estar en el otro grupo muy diplomático, en el que dice: wow, cuánta fe tienes, qué maravilla como Dios usa al pastor. Se sorprenden, pero igual no les pasa nada, no les afecta en nada. O en el tercer grupo, en los que dicen: yo quiero caminar contigo, yo quiero ir contigo, yo he visto cómo Dios camina contigo, déjame caminar contigo. Una de las razones por las cuales Eliseo, Dios le dio la doble porción del profeta Elías, es porque Eliseo siempre quiso caminar con Elías. Eliseo siguió a Elías hasta en los momentos más oscuros, más difíciles. En cada tormenta, en cada circunstancia, Eliseo estaba ahí. Sí, Señor, ¿qué quieres, don Elías? Así que cuando Elías murió, vino sobre él la doble porción de unción. Porque cuando algo muere en tu vida es porque Dios te quiere dar el doble, porque Dios necesita que eso muera para que haya espacio para la cantidad de bendición que Dios te va a dar. Gózate en la tribulación. Gózate, dile: gracias Dios porque me estás quitando esto. Gracias Dios porque me estás llevando a otro lugar. Gracias Dios porque me vas a sacar de este trabajo del que llevo renegando 6 meses. Es que yo no entiendo cómo alguien puede vivir en un trabajo enojado, rabioso, frustrado, y encima de todo que no le paguen. Pero a veces nos pasa, amados. A veces necesitamos que Dios nos mueva al bote y mande tempestades y mande a los fuertes vientos a hablarnos y haga que el mar ruja, para ver si por fin nos bajamos de ese barco, para ver si por fin aprendemos a depender de Él y caminamos sobre las aguas. Ojo, en su propósito. Ellos no se querían bajar del barco. ¿Saben qué querían hacer ellos? Matar a los presos. Ellos dijeron: no, ya, la manera de salir de esto es matemos a Pablo y a todos los presos, y con eso el bote queda más liviano y llegamos al puerto. Amado, la manera de salir adelante de las tribulaciones no va a ser olvidando el llamado, olvidando el propósito, o tomándote un descanso, o matando el propósito de Dios. No, va a estar la tribulación allí. Así tú mates al pastor, Dios va a usar a otro para hablarte, para mostrarte el camino. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Mira, este es un evento fantástico. Van a matar a los presos, ya los van a poner allí a que salten en la tabla hacia el mar.
porque no les interesan, porque pase lo que pase, en esta vida todo el mundo está peleando por su destino, por su propósito. Por eso la palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en un hombre. Si tú pusiste la confianza en un hombre, si tú pusiste la confianza incluso en tu esposo, en tus hijos, en tu trabajo, estás equivocado, porque solo podemos poner nuestra confianza en Dios, amados. Él es nuestro barco, Él es el que calma las tempestades, es el que puede hacer llover maná del cielo, Él es el que puede sacar agua de una roca. Pero si tú confiaste en un hombre, cuando venga la circunstancia difícil, aprende que es una consecuencia, no una tribulación, por confiar en el hombre. Pablo sabía que no podía confiar en ninguno en ese bote, pero hubo una cosa que marcó la diferencia entre Pablo y los otros presos. Una pequeña cosa que hizo que no asesinara al centurión a los presos y que les permitiera llegar a la orilla y nadar para salvarse. ¿Sabes qué fue lo que permitió eso? El testimonio. Pablo pudo demostrar su testimonio a través de esa tribulación. Pablo pudo mantenerse firme y nunca se doblegó en medio de esa tribulación. Pablo nunca tomó una mala decisión en medio de esa tribulación. Pablo fue flexible en medio de esa tribulación y aprendió a que Dios lo llevar hasta el límite sin quebrarse, porque hay tribulaciones que nos van a llevar al límite de nuestro carácter, pero no nos vamos a quebrar, amados. Dios no va a permitir que te quiebres, solamente estás probando de qué material estás hecho. Amén. Tranquilo, Dios no nos va a probar más de lo que podamos soportar, sino que nos dará juntamente con la prueba la salida, amados, para poder resistir. Así que si Dios te metió en ese problema, aguanta, porque Dios te va a sacar de ese problema. Resiste, adora, haz como Pablo hizo, ayuna. Yo digo que el carácter de un cristiano, el carácter ideal de un cristiano es como esas reglitas plásticas que habían en mi época, que tú las doblabas y las ponías así y nunca se partían. Pero ¿te acuerdas esas escuadras Pelican que fueron hechas para quebrarse, que se caían medio al piso y se partían como 1000 pedazos? Nosotros tenemos que ser como esas reglitas, amado, útiles, enseñables, con un carácter resiliente que se pueda llevar al extremo, pero que nunca se quiebre. Pablo fue llevado al extremo. Esta tribulación seguramente a ninguno de nosotros ni nos ha pasado ni nos pasará, amén. Pero sí, en alguna cosa en nuestra vida vamos a ser probados y vamos a ser atribulados hasta el límite, porque en aquella cosa que Dios nos está atribulando es precisamente en la que Dios quiere que nosotros crezcamos, avancemos, amén. Si tienes un área débil en la que Dios esté tratando tu carácter, en la que Dios quiere limpiarte, en la que Dios quiere santificarte, esa área va a ser un área atribulada. Esa área va a ser este barco lleno de tormentas, lleno de dificultades, incluso con tentaciones, con pruebas, porque Dios quiere que en esa área salgas a flote, te bajes de ese barco, de tu confianza en el mundo, de tu confianza en ti mismo, de tu confianza en tu economía, y aprendas a navegar sobre las aguas. El simbolismo de que el centurión les dijera que se mandaran y nadaran hasta llegar a la orilla es exactamente lo que Dios hoy nos dice: déjate caer en el agua, yo te voy a llevar a la orilla. El libro de los Hechos no nos narra cómo el pobre viejo llegó a la orilla, pero Pablo tenía varios años cuando estaba allí y la orilla estaba lejos. Pero yo estoy seguro que así como el Señor le dijo: desciende de este bote, lánzate en medio de la orilla que yo te llevaré al mar, el Señor mismo lo llevó hasta la orilla. Porque cuando tú estás en el propósito de Dios, pase lo que pase, Dios va a cumplir ese propósito sobre tu vida. Pero si no estás en Él, estás en problemas. El resto son consecuencias. Hoy no quiero hacer una prédica de las consecuencias realmente. Esta es una prédica para
animarte, motivarte a introducirte en el propósito de Dios. Es una prédica para animarte y motivarte y decirte: si estás en el centro de la voluntad de Dios, si te estás emproblemando por Dios y no por tu capricho, por tu deseo, por tu conveniencia, créeme que Dios te va a sacar al otro lado. Créeme que aunque tarde, la respuesta va a llegar. Créeme que Dios no te va a dejar en el mismo punto donde empezó la tribulación. Te va a llevar mucho más alto. Te va a dar el doble de unción, te va a dar el doble de economía, te va a dar el doble de bendición, si es que estás en el propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente hoy necesitamos introducirnos en ese propósito, amados? Yo quiero vivir en un mar de tribulaciones, no en un mar de consecuencias, porque el mar de consecuencias va a tener que hundirnos. El mar de consecuencias va a tener que partirnos. El mar de consecuencias va a tener que sacarnos del bote expulsados al vientre de un pez, al igual que Jonás. La diferencia entre Jonás y Pablo es que Jonás estaba viviendo las consecuencias de su desobediencia. Pablo estaba viviendo las tribulaciones de su propósito. Las consecuencias de la desobediencia de Jonás lo arrojaron a la boca de un gran pez, a la depresión, a la soledad, al sufrimiento, a la incertidumbre. Las tribulaciones de Pablo lo pusieron justo donde el Señor quería estar, en el juicio con el Félix, a un paso del César. Pablo sabía que cuando le predicara a César había llegado su hora, había terminado su carrera, había cumplido su propósito aquí en la tierra. Amados, cuando estás en el propósito de Dios, en el plan de Dios, y llegas a la meta, será el momento justo en el que te puedas despedir, ni antes ni después. Para los que están en el propósito de Dios, para los que han sido llamados por Dios, tienen una garantía de inmortalidad hasta cumplir ese propósito. El hombre de Dios es inmortal hasta que cumple el propósito que Dios predestinó para su vida. Así que, amados, ya no le echemos más la culpa a Dios de una economía inestable si no hemos sembrado en la obra, si no hemos puesto nuestro dinero en servicio de la obra del Señor. Ya no le reneguemos más a Dios por un matrimonio en discusiones, en contiendas, en iras, si es que nosotros tomamos una mala decisión. No reneguemos, resolvamos porque esa es tu consecuencia. Acéptalo, vive la consecuencia, vive la disciplina de Dios. Pero si tú obedeciste al Señor y te casaste con aquella persona que Dios te dijo, te aseguro que si estás pasando necesidad pero estás obedeciéndole a Dios, Dios te quiere prosperar. Dios te está cambiando de lugar para darte mucho más. Si tienes una esposa dentro del propósito de Dios y esa noche, por servirle al Señor, por estar en el plan de Dios, por ir a la iglesia, comieron arroz con huevo, alégrate porque mañana comerán caviar. Amén. Yo le oro al Señor y le pido: Señor, permíteme que pueda saldar mis consecuencias y afrontar mis tribulaciones. Permíteme pasar el mar de las consecuencias de tantas malas decisiones que he tomado en mi vida, de mi pasado y de mi presente. Porque ¿sabes algo? Dios perdona los pecados, todos. No hay un pecado que el Señor no pueda perdonar, pero Él no se lleva la consecuencia, porque la consecuencia hace parte del plan de Dios, del plan de disciplina de Dios, del plan de santificación de Dios. ¿Sabes por qué hay niños tan mal criados hoy en día? Porque le piden perdón a sus papás, pero no tienen ninguna consecuencia. Entonces cada vez le pierden más el temor a sus padres, más el respeto a todo el mundo, porque cuando hacen algo malo piden perdón y los padres dicen: sí, hijo, yo te perdono, no lo vuelvas a hacer, y no hay consecuencias. No pasa nada más ahí. Exactamente lo mismo pasa con nosotros, amado. Claro que Dios te perdona, claro que Dios te
sana. Claro que Dios te pone en su mesa de nuevo a comer de su palabra. Claro que Dios te abre las puertas de su casa, las puertas de la gracia. Pero Dios no puede quitar las consecuencias del camino, porque esas consecuencias las necesitas. Hay consecuencias que han llegado a mi vida que hoy le doy gracias al Señor por haberlas permitido, porque de otra forma jamás hubiera dejado mi manera de actuar. Pero hay tribulaciones que han venido a mi vida que yo le digo: Dios, gracias por esta, porque esta me está llevando a un mejor lugar. Amén. Así que, amados, para los dos hay ganancia. Tanto para el que está viviendo las consecuencias hay ganancia. ¿Sabes algo? La misericordia de Dios puede hacer que esa consecuencia la vivas aún en reposo. Aún en reposo. Si tú le oras y le dices al Señor: Señor, dame la paz necesaria para aguantarme a este tipo, el Señor te dará la paz necesaria para aguantarte a ese tipo. Y llegará un momento que cuando la consecuencia y la disciplina de Dios sobre tu vida te haya traído el entendimiento de la santificación, ese tipo va a cambiar. Ese tipo de la noche a la mañana va a ser fiel. Ese tipo de la noche a la mañana va a ser detallista, va a ser amoroso y va a ser comprensiva. Y tú te sorprenderás y vas a decir: Señor, ¿qué fue lo que hiciste? Ya pasó tu tiempo de la consecuencia. Ya entendiste que no se trataba de él, sino que se trataba de mí. Ya entendiste que yo puedo hacer milagros aún con ese tipo de orangután con el que te casaste. Ya entendiste que todo es para mi gloria y no para tu beneficio. Así que, amados, la misericordia de Dios, si estás viviendo un momento de disciplina, si estás viviendo un momento de consecuencias en tu vida que duelen, te lo digo porque yo también he pasado por ese lugar y sé cuánto duele una disciplina, sé cuánto duele una consecuencia de una mala decisión, sé cuánto duele la consecuencia de tomar decisiones para el Señor sin el Señor, de querer ser más bueno que Dios. Lo sé muy bien, pero la misericordia de Dios me ha sido suficiente. Su gracia me ha bastado, que me dice: de esta sales. Aunque duela, te sostengo. Aunque duela, estoy contigo. Aunque duela, te voy a sacar de estas consecuencias. Aunque duela, va a llegar un momento en el que digas: no lo voy a volver a hacer. Y no lo hagas. El genuino arrepentimiento, amados, que es un momento del cristiano maravilloso. Es ese momento en el que nosotros decimos: no lo voy a volver a hacer, y no lo vuelves a hacer. Por eso es necesario las consecuencias. ¿Están conmigo? Pero hay un momento en la vida del creyente donde hay oposición, donde hay vientos contrarios, donde hay enemigos, donde hay tal vez escasez económica para el proyecto, para el propósito, para el llamamiento, donde hay tal vez incredulidad, donde hay problemas incluso en la salud, hay debilidad incluso en nuestra salud para cumplir el llamamiento de Dios, y lo tenemos que hacer con dificultad, en los cuales tenemos que decir: Señor, bástame tu gracia y perfeccióname en medio de esta tribulación para poder llegar a aquel lugar al que tú deseas que yo llegue, al que necesito llegar, a ese buen puerto seguro donde debo llegar. Al final de la historia, amados, Pablo entra a ese barco sin nada y se va sin nada, amados. Recuerda algo siempre: a este mundo llegamos desnudos y desnudos nos iremos. Del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos. Así que, amado, lo importante no es cuánto tú atesores en esta tierra. Lo importante es cuánto avanzas hacia el plan de Dios en esta tierra. Así no tengas en tu casa tu casa no sea una mansión, así tú no tengas un Ferrari, así tus cuentas no están llenas. Si estás avanzando en el propósito de Dios y Dios te ha dado todo lo necesario para seguir caminando ahí, eres completamente próspero. Porque prosperidad y bendición es tener todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Y si no necesitas una mansión, pues gloria a Dios, no la necesitas, eres completamente rico. Y si no necesitas un auto último modelo para cumplir el propósito de Dios, gloria al Señor.
Eres completamente rico. Porque la persona más rica en este mundo no es el que necesita de muchas cosas para hacer el propósito de Dios. La persona más rica en este mundo es el que no necesita sino de Dios para cumplir su propósito. Y el resto son añadiduras, como vengan, cuando vengan y donde vengan. Y uno que otro caprichito que Dios concede en los deseos de nuestro corazón. Deleítate en el Señor y el Señor concederá los caprichitos de tu corazón. Tal vez sea una vista hermosa a la ciudad, tal vez sea una vista al mar, o tal vez sea una camioneta linda. ¿Por qué no? Es un capricho del corazón. Porque el Señor es bueno, es justo y misericordioso. Porque Dios es bueno en medio de las consecuencias, sigue siendo bueno en nuestras tribulaciones. Porque Dios es justo y nos ha dado exactamente la consecuencia, la disciplina que nosotros podemos asimilar, aceptar y sobre la cual vamos a arrepentirnos. Porque Dios es justo y nos ha dado la tribulación hecha a nuestra medida. Si Dios te ha puesto en una tribulación dentro de tu llamado, de tu propósito y del plan de Dios, créeme, está hecha a tu medida. Es perfecta para ti, es justicia de Dios. Tiene tu talla. Tiene tu talla. Y yo miraba esos regalos que Dios nos daba y decía, es perfecto. Este apartamento tiene nuestra talla. El otro era muy grande, la verdad. Este tiene nuestra talla justa. Este queda a la distancia justa. Este queda en el lugar justo. La tribulación te va a llevar hacia la justicia de Dios. Que justicia no solamente quiere decir, como algunos lo ven, venganza, disciplina, juicio. Justicia quiere decir la medida justa para lo que tú necesitas. La medida justa para cumplir el propósito. Yo tengo la esposa justa, indicada para cumplir el propósito de Dios, indicada para mí, indicada para soportarme, indicada para enseñarme, indicada para reflejarme la gloria de Dios a través de ella, indicada para ser formado a través de ella en la gloria de Dios, porque es la esposa justa, no la esposa que yo quería, es la esposa justa. Y Dios me la puso en el camino. Y yo dije, Señor, gracias porque ella es hecha a mi medida justa. Me encontraste cuando no estaba buscando nada y tu justicia se acercó a mí para llenarme de misericordia y enseñarme tu gloria a través de mi esposa. Así que, amados, no busques bajo tu precepto, no busques bajo tu deseo, no busques bajo tu capricho las cosas. Busca las cosas bajo la justicia de Dios y todo te saldrá bien. Porque la justicia de Dios es hecha a tu medida. Por último, quiero decirte algo y con esto descanso. Al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Mira, déjense llevar por la tribulación. No resistan, no resistan, porque a veces nos resistimos, ¿no? Y decimos, no, pero es que esto es injusto. No, es apenas a tu medida. Dios a veces pone personas en mi camino que son terribles, son perversas, pero me las puedo aguantar. Y cuando quiero tomar acción y decir, Señor, no es justo lo que me está diciendo el Señor, sí, tú puedes aguantar lo que te están diciendo. Es hecha a tu medida. Cae perfecto, te cae de perlas. Esa fila que estás esperando en el banco, sí, me cae de perlas, Señor. No es justo, sí es justo, está hecho para ti. No es justa esta ciudad, Señor, donde nos pusiste a servir. No, si es justa, está hecha para ti. Es perfecta para ti. Déjate llevar por los vientos, por las olas de la tribulación del propósito de Dios, porque te van a llevar a un puerto seguro. No te resistas. No te resistas, amado. No tomes acciones. No quieras hacer las cosas
en tu propósito, en tu capricho, en tu experiencia, en tu motivación. Deja que Dios haga. Se te vino todo encima, te aseguro que en el último minuto Dios va a hacer algo. Espera, descansa, confía. Estás aprendiendo, estás siendo testimonio. Al final ni a los presos ni a Pablo les pasó nada. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba construyendo una experiencia testimonial para llegar al lugar donde tendría que llegar, para escribir Hechos 27, para que tú y yo, cuando pasemos por el mar de las tribulaciones, digamos: Pablo ya pasó por eso y a Pablo le fue bien. Pablo llegó al punto donde tenía que llegar, y a mí también me va a ir bien. A mí también me va a ir bien. El Señor también me va a dar su favor y su gracia para pasar este momento de dificultad. Así que, amados, la invitación es para que cada uno de nosotros podamos montarnos en ese barco de las tribulaciones. Montarnos en ese barco de las tribulaciones que nos lleva directo al propósito de Dios. Sí, habrá que cambiar cosas, claro que sí. Sí, habrá que sufrir un poquito, pero es una leve tribulación momentánea, dice el Señor. Sí, tal vez tengamos que dejar incluso el propio barco en el camino. No nos podamos aferrar ni a la iglesia, ni a los amigos, ni a la familia, ni a nada, porque solo debemos confiar en el Señor. Pero te aseguro que Dios siempre te va a llevar a un puerto mejor, te va a llevar a un puerto seguro, siempre. ¿Cuántos quieren meterse en ese barco de las tribulaciones conmigo? Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, hoy te pedimos, como tus hijos, Dios, que tu misericordia nos alcance, Señor, en medio de las consecuencias que hemos vivido, o que tal vez estamos viviendo por malas decisiones que tomamos, Señor, por abrir la puerta al pecado, Señor, por no consultarte, Señor, por confiar en el hombre, Señor, por confiar en nuestra fuerza, en nuestra propia inteligencia, Señor. Perdónanos, Señor, y haz que tu misericordia, Señor, nos alcance, para que podamos entender, Dios, cuál es el cambio que tenemos que hacer. Hay algunos que el Señor hoy les está mostrando cambios radicales que tienen que hacer, cambios inmediatos. Tal vez sea algo, una dirección que estás tomando, un hábito secreto que tengas, una persona que tienes que sacar de tu vida. Tal vez sea un cambio de trabajo, un cambio de vivienda. Tal vez sea un cambio de actitud frente al ministerio, frente al llamamiento. Tal vez sea darle prioridad. Dios está llamando a cada uno a hacer un cambio en esta noche. Yo te quiero decir, acéptalo. Dile al Señor: Señor, yo acepto tus cambios, porque todos van a ser para bien. Porque a los que amamos a Dios, y yo te amo, Señor, aunque no soy perfecto, te amo, Señor. Aunque he cometido errores, te amo, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, y ayúdame a que esta consecuencia me santifique cada día más, Señor. Me saque, Dios, del mar de las consecuencias y me lleve, Señor, al barco del gozo de las tribulaciones en ti, Cristo. Padre, yo quiero servirte y quiero que vengan esas tribulaciones y me lleven cada día a un mejor puerto, porque tu palabra dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Porque yo sé que en medio de la tribulación, aunque muchos se burlen de mí, aunque vaya a ver aparentemente las cuentas vacías, o una leve tribulación momentánea, un momento de escasez, yo sé que tú proveerás, Señor. Yo confío en que tú lo harás, Señor. Lo hiciste antes en momentos más difíciles, ¿por qué no habrías de hacerlo ahora, Señor? Pero hoy me salgo de ese barco, Señor, de mi propósito, de mis planes, de mis deseos, y entro en el barco de tu propósito, tus planes, tus deseos, Señor.
Gracias, Señor, porque estas tribulaciones nos enseñan cada día más tu gloria y nos permiten ser un testimonio vivo. Dile hoy al Señor: Señor, yo quiero ser tu testimonio vivo. Yo quiero ser testigo de un Dios real que obra en medio de mis circunstancias, Señor, en medio de mi debilidad. Vamos, entrégale ese pecado al Señor. Dile: Señor, ya me cansé de este pecado. Me cansé de vivir en escasez. Me cansé de vivir en tormentas en mi matrimonio. Me cansé de estar solo. Yo te entrego este pecado que tengo, esta conducta, Señor, que me impide entrar en ese barco de tu propósito, Señor. Yo te lo entrego hoy, Señor, pero no para naufragar, para estar, Dios, en tu propósito, en el barco de tu propósito, Señor. Y tú suplirás, tú harás, Señor. Tú harás, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy podemos tomar decisiones, Señor, en ti. Yo te invito a que reflexiones esta noche. Aquellas cosas que realmente tú llamas tribulaciones, si son por causa del Señor o son porque tú las escogiste. Piensa por un momento. Dios te metió ahí. Dios te llamó a ese lugar. Dios te llamó a estar con esa persona. Y no es una invitación a dejarlo todo tirado y renunciar, como lo quería hacer el centurión, matar a todos los presos. Es una invitación al arrepentimiento. Es una invitación a decirle: Señor, disciplíname. Acepto tu disciplina, acepto las consecuencias y nunca más quiero volverlo a hacer. Endereza mis caminos torcidos, dile. Endereza mis veredas, mis sendas, Señor. Y no permitas nunca más que tome decisiones, Señor, bajo mis propias determinaciones, Señor, sino que cada decisión, Dios, que yo tome sea guiada por tu Espíritu Santo, Padre. Este año yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que cada tribulación que venga me traerá un más grande, glorioso peso de gloria en Cristo Jesús. Este 2024 va a terminar y voy a decir: la gloria de Dios ha pesado sobre mi vida. Tengo un testimonio que contar. Tengo algo nuevo que decirles que Dios hizo conmigo. Señor, haz algo nuevo este año. Haz algo nuevo este año en mi vida. Dile: Señor, haz algo nuevo. Tráeme un cambio radical, Señor. Trae circunstancias que me lleven al puerto que tú quieres que llegue, Señor. Trae esa tormenta que me obligue, Señor, a ir en tu propósito, porque esa tormenta no me hará naufragar. Esa tormenta me hace tanto bien, Señor. Y ayúdame a obedecer, Espíritu Santo. Ayúdame a obedecer. Yo no sé si tú estás conforme con la persona que hoy eres en Cristo. Y no estoy hablando de la persona que eres socialmente. Estoy hablando del hombre y la mujer de Dios en el propósito de Dios. Pero yo no estoy conforme. Yo sé que puedo y debo llegar más lejos. Yo sé que puedo y tengo que entregar mucho más. Yo sé que hay muchas cosas que el Señor tiene que perfeccionar en mí, y por eso hoy le oro al Señor: Señor, trae ese mar y esos vientos que cuando yo me desvíe me direccionan nuevamente hacia tu camino. Gracias, Señor, por esos mares y esos vientos que me direccionan hacia tu camino. Yo no estoy conforme, Dios, con el hombre espiritual que hoy soy.
porque tengo que un día ser glorificado, perfeccionado, y me falta un camino por recorrer, Señor. Pero si tú vas conmigo, Dios, si tú vas en mi barco, Señor, si tú me das la mano, aunque tú me digas que salte del bote en el mar, Señor, no me ahogaré, en las llamas no me quemaré, Señor, sino que tú estarás conmigo todos los días hasta que llegue a la meta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.